es bueno y nos asombra con maravilla. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Vamos, iglesia, decir gracias sublimes. Vamos. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí. Tu vida diste ahí, ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Pusiste en orden todo el caos, nos adoptaste como tus hijos. El Rey de gloria, el Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Vamos, iglesia, a decirlo fuerte. Gracias sublime. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Vamos a aclarar que digno. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que a la muerte venció. Digno es el Así, Cordero de digno. Dios, digno, digno, digno. Gracias sublime, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz. Gracias, Dios. Tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Oh, Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Thank you, God, for allowing us to have this moment. Thank you for allowing us to congregate once more here and giving us the safety to be able to adore you. Thank you for allowing us to come together as a family. I just pray that anything that anyone has been going through this week, any burdens that they may have been carrying, God, I just pray that they can leave it at your feet and leave it at the altar, Lord. Allow us to have that clear mind and an open heart to be able to fill with the Holy Spirit, Lord. Overwhelm every single one of us with the Holy Spirit today, God. I just pray that every single person who has walked in here can walk out different, God. Make sure that you change us, God. Make sure that you receive. Allow every person to receive from your message
message, God. I just pray that any attacks from the enemy that want to come over us, God, any distractions that want to come over our mind, I rebuke them now in the name of Jesus. And I pray that you cover every single person here in the blood of Jesus. Allow them to have that safety and peace to adore you, God, to give you the honor and the glory that you deserve. And even when we walk out of this place, God, allow us to spread what we've learned here. Allow us to only speak love and not death. Allow us to speak that light into other people, God. I just pray that every single person here, you can just use them, God, and allow the pastors to be able to speak that word to us that they need to give us, God. And I just pray all of this in the name of Jesus. Amen. Así es, Padre, que cada una de las personas que están aquí puedan tener una respuesta tuya, Señor, puedan tener ese consuelo, Señor, ese bálsamo a su corazón, Señor, que tú puedas darle revelación, Señor, dale discernimiento de palabras, Señor, que ellos puedan saber, Señor, que tú estás con ellos, Señor. Nosotros venimos, Señor, para darte las gracias, Señor, porque tenemos la libertad, Señor, de alabarte, de glorificarte, de exaltarte, Señor. Aquí estamos diciéndote, no importa las circunstancias, no importa lo que esté sucediendo en este momento en nuestras vidas, estamos aquí, Señor, con un corazón agradecido, Señor, para exaltarte, Señor. No importa qué suceda, no importa cuánto padezcamos, no importa la enfermedad, no importa nada, Señor, porque te tenemos a ti, Señor. Alabado y glorificado sea tu santo nombre, Señor. Con un corazón agradecido venimos a decirte, Señor, toda la exaltación es tuya, toda la gloria es tuya, Señor, porque sabemos que tú tienes el poder absoluto sobre el cielo y la tierra. Henos aquí, Señor, con un corazón agradecido, Señor. Henos aquí, Señor, con un corazón volcado ante ti, Señor, porque sabemos, Señor, y reconocemos que todo lo que somos, que todo lo que tenemos, Señor, proviene de ti, Señor. Solamente de ti, mi Padre. Tú eres la respuesta, tú eres la verdad, tú eres el camino, y no nos vamos a cansar de alabarte, de glorificarte, de exaltarte, Señor, porque no hay mejor lugar donde podamos estar más que contigo. Señor, prepara nuestros corazones, Señor, y que seas tú, mi Señor, que seas tú el que dé la respuesta. Dice tu palabra, venid a mí todos los que están trabajados y cansados, y yo os haré descansar. Esa es la promesa del Señor. Y yo te digo el día de hoy, no importa, yo no sé lo que tú estás pasando, pero Dios sí lo sabe. Y si tú crees en un Dios vivo, en el mismo Dios que hizo milagros hace 2000 años, es el mismo de ahora. Pero si tú le crees, abre tu corazón, volca todas tus necesidades en Él, porque Él escucha cuando le alabas, Él escucha cuando le clamas, Él escucha y Él viene y derrama ese Espíritu Santo, derrama esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no tiene explicación, esa paz que no viene del mundo, sino que viene de Él, de su gloria. Alábale porque Él te escucha. Un instrumento soy de exaltación, y yo nací para tu nombre levantar. Tú escuchas el cantar de la creación, mas hay una canción que yo te puedo dar. ¿Quién más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tú, Cristo. ¿Quién más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tú, Cristo. Dios infinito, eres eterno, mas escogiste habitar en mí. Sanaste mi dolor, tu gloria hizo. Con gratitud yo cantaré en adoración. ¿Quién más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie,
más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tu Cristo. ¿Quién más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tu Cristo. ¿Quién más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tu Cristo. Cordero ungido reinará. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Sentado en el trono está. Santo, santo, siendo justo se entregó, con grande amor nos demostró, exaltado en majestad. Cordero ungido reinará. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Sentado en majestad. Santo, Justo se entregó, cuán grande amor nos demostró, exaltado en majestad. Santo, Otra vez, Cordero ungido. Cordero ungido reinará. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? Sentado en el trono está. Santo, santo, Siendo justo se entregó, cuán grande amor nos demostró, exaltado en majestad. ¿Quién más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tu Cristo. ¿Quién más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tu Cristo. No hay nadie, solo tu Cristo. No hay nadie, solo tu Cristo. ¿quién más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tu Cristo. ¿Quién más es digno? ¿Quién más es digno? No hay nadie, solo tu Cristo. ¿Y quién más es digno de la iglesia? ¿Quién más es digno? No hay nadie. No hay nadie, solo tu Cristo. Solo tú eres digno, Dios. Only you are worthy, God. Thank you, God. There's no one worthy. Keep worshiping and say, thank you, God. There's no one worthy but you, God. Demos un fuerte aplauso a Dios esta mañana y de gracias, Dios. Solo tú eres digno, Jesús, de nuestra adoración. Vamos a hacer algo. Ponte de pie. Vamos a entregarle este tiempo al Señor. Sabemos de que Él tiene una palabra específica para nosotros y que Él pueda hablar a nuestro corazón. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por lo bueno que tú eres, por tu misericordia, por tu favor. Gracias, Dios, porque tus maravillas siempre se muestran, se reflejan en cada día y podemos ver lo bueno que tú eres. Hoy te hemos adorado, hemos
levantado nuestra voz para decirte que tú eres digno, que a ti te adoramos, que tú eres lo único para nosotros. Pero hoy, Espíritu Santo, también queremos pedirte de que tú seas el que prepares nuestro corazón, nuestra vida. Abre nuestros oídos espirituales a la palabra que tú tienes para cada uno de nosotros, que podamos tener un corazón listo, como una tierra que está lista, preparada, para que la semilla de tu palabra, de tu voz pueda ser sembrada y que dé fruto, y un fruto que es bueno, no solamente para nosotros, pero para cada persona que está a nuestro alrededor. Y ahí donde tú estás, dile: Espíritu Santo, estoy listo para escuchar tu voz, lo que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puedes tomar tu asiento en esta mañana. Hoy yo tengo el privilegio de poder compartir algo que el Señor puso en nuestro corazón junto con mi hermosa y preciada hija Vania. Y hoy vamos a compartir con ustedes algo que el Señor ha platicado. ¿Quieres decir algo antes? No, es mi primera vez, entonces va a ser en español. A lo mejor se me va a salir en inglés un poquito, pero voy a tratar. Pero estamos contentas de poder compartir. Yo sé que Dios está preparando también el corazón de Vania para esta nueva temporada en su vida, y este es solo el inicio de todo lo que Dios va a hacer en su vida. Así que yo tengo esa bendición de poder compartir. Y si tú eres de los que tomas nota, hoy le pusimos como nombre, como título a este mensaje: ¿quién tiene tu oído? Dile al que está a tu lado: ¿quién tiene tu oído? ¿Cuáles son esas voces que tú estás escuchando? Mira lo que dice en Juan capítulo 10, versículo 27. Dice: mis ovejas oyen mi voz. ¿Quién escuchan la voz? Sus ovejas. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y ahí hay tres cosas. Dice: mis ovejas. ¿Quiénes son sus ovejas hoy en día? Nosotros. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros de acuerdo a lo que dice ese pasaje? ¿Qué es lo que hacemos? Oímos la voz. ¿Y oímos la voz de quién? De Dios. Ay, qué bueno. Oímos la voz de Dios. Pero no solamente eso. Ahí dice: ¿y yo qué? ¿Qué hace Dios con nosotros? Nos conoce. Y nos conoce porque constantemente estamos cerca de Él. Él conoce quién está cerca. Si no está cerca, y en un sentido de hoy en día, si tú no tomas tiempo para orar, para acercarte al Señor, para estar en la palabra, en su presencia, Él no te conoce. Dice: yo no sé quién es este. Mis ovejas, dice, me oyen mi voz y yo las conozco. Pero ahí dice también: y me siguen. ¿Qué quiere decir eso? Que obedecemos a la voz de Dios. Y hoy queremos nosotros hablar acerca de esto, porque todos nosotros escuchamos diferentes voces. Seguramente has escuchado esas voces internas, las voces externas, la voz espiritual y la voz social. Esas son diferentes voces. Hoy estás escuchando literal mi voz, vas a escuchar la voz de Vania, escuchaste la voz de todos los que subieron aquí y compartieron algo contigo. Esas son voces que escuchamos. Pero también, yo no sé si te pasó, en la mañana cuando te despertaste, había una vocecita que te decía: hoy no me quiero levantar temprano, está muy rica mi cama. No sé si te pasó, o son de los que se levantan y dicen: hoy es un buen día. Bueno, la voz que hayas escuchado, tenemos muchas voces. Escuchamos la voz de las noticias, los que son más tecnológicos, del TikTok o del Instagram, o cuál otras hay, de Facebook, de todas esas voces. Hay muchas voces que están peleando por nuestra atención. Pero es importante de que nosotros tengamos y podamos identificar la voz correcta, que es la voz que nos va a guiar a la verdad, a la seguridad y el propósito eterno. Y esa es la única voz, es la voz de Dios.
Y eso es lo que hoy en esta mañana queremos compartir contigo, que puedas entender y que puedas identificar claramente cuál es esa voz de Dios y que cerremos nuestros oídos a esas voces que están compitiendo para que nosotros escuchemos y le pongamos atención, y no solamente que le escuchemos, sino que hagamos y obedezcamos. Pero nosotros queremos ser nada más escuchar y obedecer la voz de Dios. Y en esto yo quiero compartir contigo. Hace unos días atrás yo tuve un sueño, y déjame decirte que no es que el sueño específicamente era eso, pero mientras meditaba en esto y hoy que dije, quedó exactamente eso, y puede ser que eso es lo que el Señor quería mostrarme para esta prédica. Hace unos días atrás soñaba que iba en mi carro y dentro del carro iba Vania, iba Natanael, pero a mi lado iba Yaeli, mi hermana, chiquita, aparte la más chiquita. Y íbamos en un lugar que era desconocido, no sabíamos, y entonces pusimos el GPS. Para los que me conocen, por lo general, y casi siempre yo pongo el GPS para ir a algún lugar. No soy muy buena con las direcciones, no me ubico. A mí sí, el pastor Marcos me dice, ¿para dónde estás? ¿Estás hacia la playa? Y yo así como, no sé dónde está la playa porque no se ve la playa. O el este, el oeste, no, yo no sé dónde está el norte, el oeste. A mí díganme en derecha, izquierda, recto, y eso entonces diferente. Pero bueno, pusimos el GPS en mi sueño. Es sueño, no es realidad, por si acaso alguien piensa que es verdad. En mi sueño pusimos el GPS para que nos diera la dirección correcta. Y en el momento de que vamos a la dirección, ¿sabes cuando de repente el GPS te dice recalculando o da la vuelta para otro lado? Pero entonces tenía a mi lado a Yaeli, y Yaeli me decía, no, métete para acá, dobla para acá. Y yo decía, no, pero si doblo aquí es contravía. Y luego ella me dijo, ¿sabes qué? Sigue de recto. Y ahí vamos a seguir recto y vamos a llegar. ¿Y qué creen que pasó? En el momento que yo le hago caso y sigo recto, para eso nos fuimos en un barranco. Pero en el momento que yo estoy viendo en el barranco, estoy viendo el mar, literalmente. Y mi primera reacción en mi sueño, ¿qué creen que fue? Pues todos gritamos y los que manejamos sabemos de que en lugar de cubrirnos, nosotros siempre cubrimos el que va al lado, ¿no? Y ponemos la mano así, como que lo vamos a cuidar. Y nos fuimos en ese barranco, y digo gracias a Dios porque era un sueño. El barranco no nos llevó hacia el mar, sino como que había una alberca o una pool, de esas que son de Infinity Ones, ¿no? Que puedes ver el mar, pero llega ahí y ahí caímos. No sé cómo, pero al final salimos del carro y estábamos bien. El carro fue lo único que se perdió. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque cuando tuve ese sueño me desperté y dije, es un sueño, no era verdad. Pero en mi sueño yo estaba preocupada por mi carro, no tanto por si nos había pasado algo, sino porque yo decía, ay, mi carro se perdió. Y meditaba en esto porque a veces nosotros seguimos direcciones equivocadas. Nosotros teníamos el GPS que si le hubiéramos hecho caso, no nos hubiera sucedido eso. Pero yo escuché la voz de Yaeli, que en este caso era mi hermana. Ella no quiere nada malo para mí. No es que me va a decir, ay, haz esto para que, aparte ella iba a salir también perjudicada. Pero empezamos a escuchar voces, y a veces son esas voces que parecen buenas, que tienen buena intención, y nosotros seguimos esa dirección, y lo único que causa es de que nos vayamos a ese barranco. Y ese barranco o ese lugar donde caímos puede ser destrucción, o puede ser un barranco espiritual, emocional, físico muchas veces, confusión. Y gracias a Dios que tuvo misericordia de nosotros y no nos pasó nada. Me desperté, pero yo pensaba y decía, bueno, el Señor ya hace un tiempo atrás había puesto en mi corazón acerca de la importancia de escuchar la voz de Dios, de que cada uno de nosotros como iglesia aprendamos a escuchar las voces correctas. Y tal vez Dios me dio este sueño para que me diera yo cuenta y reflexionara cuáles son las voces que yo estoy escuchando. Porque hay voces que parecen buenas,
pero no nos llevan al lugar que Dios quiere para nosotros. Y el GPS representa a Dios, pero muchas veces nosotros no somos pacientes o queremos ayudarle y decimos mejor por aquí y tomamos decisiones que no nos llevan al lugar donde Dios quiere. Pero Dios nos da esas nuevas oportunidades para empezar de nuevo, y esto es lo que hoy Él está haciendo. Si alguna vez tú escuchaste otras voces que no eran la voz de Dios, tomaste decisiones tal vez que no eran las correctas, hoy Dios en su misericordia, Él te da una nueva oportunidad para que tú puedas empezar de nuevo sin vivir con consecuencias a ese destino que tomamos. Y entonces hoy vamos a comenzar y te voy a hablar de 4 voces. Hay voces en nuestra vida y la primera voz es la voz interna. Y le voy a ir dando vuelta aquí. Así como esas voces que te hablan, esa voz interna. Y esa voz interna es pensamientos, emociones y temores. Y en Primera de Reyes 19, versículo 3 al 4, aquí habla de un ejemplo que escuchó esa voz interna de temores, de pensamientos, de esas emociones que a veces escuchamos. Y ese es el profeta Elías. Mira lo que dice el versículo 3 al 4. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Ese fue Elías, un profeta que acababa de tener una gran victoria. Fue un profeta que escuchó ese miedo interior y deseó hasta morirse. Dios le había dado un propósito, le había dado la victoria, y vemos ahí en ese contexto bíblico, porque luego tú lo puedes leer con más tiempo, el capítulo 19, porque vemos ahí de que él acababa de tener una victoria, las mayores victorias espirituales de su vida. En el Monte Carmelo desafió a los profetas de Baal y Dios le respondió con fuego del cielo, y pudieron todos los que estaban ahí ver la gloria de Dios. O sea, él acababa de tener una victoria tremenda, pero vino una voz, un mensaje de una mujer, Jezabel, que le dijo: mataste a todos mis sacerdotes, así te voy a matar a ti. Y entonces vino el temor a la vida de Elías, y en ese temor, esa voz de temor, de miedo, de sus emociones, él dice que él corre, se va a una cueva, y ahí, estando ahí, él le dice a Dios: ay no, Dios, quítame mejor la vida, no quiero vivir. Él estaba escuchando esas voces. ¿Y cómo se escucharía esa voz hoy en día para nosotros? Yo escribí aquí y le ponía que muchas veces escuchamos una voz que nos dice: no soy suficiente. O tal vez esa voz te dice: siempre fracasas. O la voz de: ya no puedo más. O la voz de: esto es demasiado para mí. O tal vez esa voz que dice: ¿para qué sigo luchando? Nadie me entiende, estoy solo. Yo no sé si alguna vez has escuchado esa voz interior que te puede llevar a que tomes decisiones o acciones de acuerdo a eso que estás escuchando. Pero déjame decirte que aunque no siempre es una mentira eso que estás escuchando, eso se puede volver una trampa emocional, y si no lo llevas a Dios. Por eso es de que aunque escuches esa voz que te dice que no puedes, que estás solo, tenemos que traerlo a Dios y escuchar qué es lo que dice Dios, porque esa voz te puede llevar a tomar decisiones. Elías, siendo un hombre tremendo de Dios que acaba de tener una victoria, él escuchó esa voz y lo llevó hasta desear morirse, a no querer vivir. Y entonces yo pensaba y decía: ¿sabes de que a veces hasta los más fuertes, espiritualmente o físicamente, como tú quieres decir, pueden escuchar esas voces débiles? Piensa, ¿alguna vez tú has escuchado esa voz? ¿Le has hecho caso a esa voz? Porque aún el profeta escuchó esa voz
nosotros también a veces podemos escuchar esa voz. No estamos exentos a esas crisis internas, pero también esa voz de Elías que escuchó, vemos de que el miedo fue lo que distorsionó la realidad, porque Elías dijo, solo yo he quedado, pero no era cierto. Ahí más adelante tú lo puedes leer, no fue el único que quedó, pero en su miedo, en su temor de eso que le dijeron, él pensaba, yo ya soy el único que quedó. Y es cuando nos decimos, yo estoy solo, nadie me entiende, nadie me ama. Estamos generalizando, pero déjame decirte que ese miedo puede distorsionar la realidad. Y lo tercero es que Dios no condena nuestra debilidad emocional, Él la atiende. Vimos de que Dios con Elías no lo reprendió, sino dice que lo alimentó y le dio descanso para que él continuara con el propósito que él tenía. Entonces nosotros necesitamos aprender, identificar esas voces internas que a veces son mentiras y a veces pueden ser verdad, pero no podemos dejar que ellas nos dirijan. Porque entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que cerrar el oído a la voz interna negativa. Y entonces a veces pensamos, ¿cómo podemos hacer eso? El primer paso es reconocer lo que estás sintiendo. No es un pecado sentir algo, si estás enojado, triste, feliz, lo que sea. Pero no puedes dejar que esas emociones te controlen. Entonces, y eso es algo que aprendí a veces, como yo que tengo un hermano chico, a veces sí me molesta, ¿ok? Pero de todas maneras lo amo, ¿verdad? Pero a veces yo digo, es que you make me mad. Pero no es que él me hace enojar, yo sola me hago enojarme. Y algo que aprendí es, cuando decimos eso, como en inglés se dice, you make me mad, entonces lo que estamos diciendo es que esa persona es nuestro como creador, así, like, you're telling them that that's your maker. So you're saying, okay, if it's your brother, is that your maker because he makes you mad? No. God made you. So, sorry, that was in English. Dios, cuando tú le das el poder a esa persona de que controle tus emociones, estás diciéndole que esa persona es tu creador. Es el que tiene la decisión sobre tu vida. Cuando nosotros le damos el poder a esa persona, en este caso ella decía, mi hermano, cuando tú me haces enojar, estás diciendo, mi hermano, él es mi creador, él es mi Dios, porque tiene poder sobre mis emociones. Pero a veces también nuestra carne nos dice, es que esto me molesta. Y no sé si estaban aquí el domingo, espero que sí, el pasado, cuando Pastor Junior predicó de esa carne que a veces nos atrae y dejamos que esas emociones nos controlan. Entonces, no podemos dejar que esas emociones nos controlen. A veces decimos, no somos suficientes, esto me hace doler en mi corazón, pero hay que ir a la palabra, lo que dice Dios, y ahí en la Biblia nos dice que Él nos creó en su perfecta imagen. Amén. Él es nuestro Dios, Él nos creó y nos ama, y aunque a veces nosotros no nos amamos a nosotros mismos, ahí en la palabra dice que Él siempre nos va a amar. Si pecamos, nos ama. Si fallamos, nos ama. No importa lo que pasa, Él siempre nos va a amar. A veces te dices, es que no soy suficiente. Bueno, para Dios sí. Amen. A veces dices, es que estoy quebrantado, pero Dios te puede usar de todas maneras así. Y eso todo lo dice la palabra. Y también hay que hablar con verdad, lo que dice la palabra. Entonces, en Salmos 42:5, aquí lo tengo en inglés, so I'm going to read it in English. Dice, why am I so sad? Why am I so upset? I tell myself, wait for God's help. You will again be able to praise Him. Your God, the one who will save you. In my sadness, I say, I will remember you from here on this small hill. En español dice,
¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué estás triste, mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios, nuevamente lo alabaré, mi Salvador y Dios. Y aquí dice, pondremos nuestra esperanza en Dios. Entonces, cuando tienes esos pensamientos de, es que no sé qué hacer, estoy triste, lee esa palabra, pondré mi esperanza en Dios. Y Él siempre cumplirá con sus promesas que ha escrito en su palabra. Amén. Entonces, cuando tú escuches la voz interna que te esté hablando, contéstale con la fe, contéstale con la verdad, lo que dice Dios, lo que dice su palabra, para que entonces podamos escuchar no la voz interna, sino que la voz de Dios. Porque todos traemos un micrófono interno que amplifica esos pensamientos, que amplifica eso que estamos escuchando. Entonces, cuando tú tienes temor, hace de que la voz del temor sea más fuerte. Si tú tienes inseguridades, la voz suena como que eso es cierto. Y ese micrófono no puede distinguir entre la verdad y la mentira. Por eso es que nosotros tenemos que venir a Dios y decirle, esto es lo que yo estoy pensando, esto es lo que yo estoy sintiendo, pero ¿qué dices tú, Dios? No lo que dice la voz interna, sino lo que Dios dice. Entonces dile al que está a tu lado, no vamos a escuchar la voz interna, sino vamos a contestarle con la fe. Pero hay una segunda voz que está peleando nuestra atención y es la voz del enemigo. La voz del enemigo, dile al que está a tu lado, es la voz del enemigo. Esa voz del enemigo que te trae mentiras, que quiere acusarte, que trae confusión. En Génesis, en el capítulo 3, versículo del 1 al 5, si tú recuerdas, aquí es cuando Adán y Eva están en el Edén, en el jardín. ¿Y qué es lo que le dice la voz del enemigo? ¿Quién se acuerda? ¿Qué es lo que le dice la serpiente a Eva y a Adán? Con que Dios os ha dicho. Y él trae esa mentira, esa confusión a la vida de ellos, porque le dice, con que Dios os ha dicho, y le dice, no van a morir, eso es mentira. Dice, también le dice, Dios sabe que el día que coman de él serán como Dios. Y Satanás le mintió a Eva, trajo esa confusión y trajo esas mentiras, esa duda que distorsionó lo que Dios había dicho. Porque Dios nunca les dijo, oh, no pueden comer de ningún árbol. Simplemente les dijo, de este no pueden comer. Y les explicó la razón. Pero el enemigo siempre trae mentiras, trae acusación, trae confusión a nuestra vida. Apocalipsis 12:10 dice, Satanás es el acusador de los hermanos. Es el que trae ese sentimiento y el que te está diciendo y acusando. Acuérdate lo que hiciste, Dios no te va a perdonar, o tú eres malo, o tú no eres merecedor. Él es el que trae esas voces para traerte esa confusión, esa acusación. Lo hizo con Eva y perdió ella la visión de la identidad correcta, del propósito que Dios tenía y aún de la comunión con Dios por haber escuchado la voz del enemigo. Por eso es de que nosotros necesitamos estar listos a poder saber si esa voz es del enemigo, porque esa voz viene disfrazada de una mentira de la verdad. Disfraza la verdad con mentira, con confusión, para que nosotros dudemos, ¿será esto de Dios o no será? Pero el resultado siempre va a ser duda, desobediencia, culpa, separación cuando nosotros escuchamos la voz del enemigo. ¿Y cómo suena la voz del enemigo hoy en día? Cuando te dices, ¿de verdad Dios te ama? No sé si alguna vez te has hecho esa pregunta. O tal vez esa voz te dice, eso que hiciste, Dios no te lo va a perdonar. No eres perdonado. Esa es la voz del enemigo. También cuando dice, no ores, no tienes derecho o tu oración no sirve para nada. Cuando dices, hoy sí voy a orar, me voy a levantar, y esa vocecita te está diciendo, no, ¿para qué oras? De todas maneras, Dios no va a escuchar tu oración.
Tú no tienes suficiente fe para que Dios te escuche. Esa es la voz del enemigo que te quiere confundir, que te quiere culpar para que no lo hagas. O cuando te dice esa voz, ¿para qué sigues intentando si no cambias? Otra vez caíste en pecado, otra vez volviste a hacer eso. ¿Para qué intentas? No, ya no le sigas porque no hay para ti ya algo bueno, no vas a cambiar. Esa es la voz del enemigo. Dios se olvidó de ti. Dios no escucha tus oraciones. Esa es la voz del enemigo. Y Él siempre va a atacar tu identidad, tu confianza en Dios y tu valor como hijo. Eso es lo que hace la voz del enemigo. Pero hay características de la voz del enemigo. Y a veces tenemos que saber cómo escuchar esa voz, identificarla y decir, eso no es de Dios. Entonces lo que Satanás hace es distorsiona la palabra. Entonces lo que es verdad, él hace mentiras. Y en inglés se dice, él está aquí para kill, steal and destroy. Él está aquí para matar, robar y destruir. Entonces él lo que va a hacer es decirte un montón de mentiras para hacer eso. Y aquí, como aquí pastora dijo, Él nos ataca en nuestra identidad, confianza en Dios y valor como hijos. Y en nuestra identidad a veces Él nos va a decir así, lo que hiciste, ya Dios no te va a perdonar. Dios te mira y te dice, no eres suficiente porque hiciste esto y eso y eso. Pero Dios nunca te va a ver y decir, yo quiero a alguien mejor. Él siempre va a quererte a ti. Y no importa lo que pases, lo que haces, Dios siempre te va a querer a ti. Entonces cuando el diablo distorts the word y te da mentiras, hay que decir no, porque Dios aquí en la Biblia ya ha dicho esto y esto no es verdad. Y también Satanás es sutil, no necesariamente te va a decir, eso y eso y eso. En tu debilidad, Él te va a atacar. Porque Él sabe cuando estás en esa temporada, es más fácil para que caes en tentación o ya, como dice la pastora, a veces nos decimos, es que ya no quiero vivir. Estoy tan triste, ya no quiero vivir. Porque el diablo usa eso, tu debilidad, para destruirte y matarte y robarte lo que Dios ha puesto en tu vida. Ahora, ¿cómo vencemos entonces esa voz del enemigo? Lo primero, tienes que conocer la palabra de Dios. Si tú no conoces lo que Dios dice, va a ser bien difícil que puedas vencer y cerrar tu oído a la voz del enemigo. Por eso es importante que leas, que medites, que la memorices la palabra de Dios para que tú puedas cerrar tus oídos, conocer la verdad. Dice la palabra de Dios que conoceremos la verdad, que es lo que dice Dios, y esa verdad nos hará ¿qué? Libres. Nos hace libres de la acusación, de la mentira, de todo lo que las voces que vienen a nuestra vida cuando conocemos la verdad. Entonces necesitas conocer la palabra de Dios para vencer esa voz, pero también tienes que discernir el origen de esos pensamientos. Pregúntate, ¿este pensamiento me acerca a Dios o me aleja? ¿Ese pensamiento me condena? ¿Me está desanimando? ¿Me está alejando de Dios? ¿No viene del cielo? Eso es lo que nos tenemos que preguntar, porque si es un sí a todo eso, no es la voz de Dios, es de la voz del enemigo. Y lo tercero de cómo vencer la voz del enemigo es hablar en voz alta la verdad de Dios. La mentira se rompe cuando nosotros proclamamos la verdad. Por eso es de que siempre nosotros animamos y les decimos, cuando tú tengas esos pensamientos, ya sea el interno o la voz del enemigo, tú vas a declarar lo que dice Dios, porque Satanás, él no escucha y él no sabe lo que hay en tu mente. O sea, si alguna vez tú dices, ay, es que Satanás, él no puede leer tu mente, él no sabe lo que tú estás pensando.
Él sabe, como dijo Vania, sutilmente sabe cuál es tu debilidad y por eso por ahí te tienta y te trae pensamientos para que puedas escuchar y caer en esa tentación. Pero cuando tú sabes que viene esa voz, lo primero que tú tienes que hacer es declarar y proclamar en voz alta la verdad de Dios. Cuando dice, no sirves para nada, estás solo, todos te abandonaron, lo primero que tú vas a pensar, no es cierto, y le vas a decir, mentira, tú estás mintiendo, porque la palabra de Dios dice que aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo esto tú me recogerás, porque tu palabra dice que yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque tu palabra dice que porque tú me amaste tanto, enviaste a tu hijo a morir en la cruz y ahora yo tengo vida eterna. Pero se lo tienes que declarar, le tienes que decir al enemigo, eso que tú me estás diciendo es mentira, la verdad de Dios, eso es lo que dice, y así es como lo vas a vencer. Derribar los argumentos del enemigo, todo aquello que lleva cautivo. Por eso cuando decimos llevar cautivo todo pensamiento a la autoridad de Dios, es que tienes que declarar la verdad para que esas mentiras, esos pensamientos se derriben y no responder a esas cosas que estás escuchando. Entonces dile al que está a tu lado, no vamos a escuchar la voz falsa del enemigo. ¿Alguien de ustedes alguna vez le ha pasado o reciente o hace tiempo que te mandan un email o un texto que dice que si no contestas o si no llamas o no tocas ese link que va a venir la policía o que van a llamar al FBI? ¿Alguien le ha pasado? ¿Sí? ¿O solo a mí? A algunos nos ha pasado. Que tú sabes que eso es una estafa. Nunca toquen esos links, ni nunca contesten esos mensajes porque son estafa. Eso es así como el enemigo trabaja. Son esos correos electrónicos o esos mensajes falsos que quieren destruirnos, que parecen que son verdad, pero son falsos. Esos pensamientos que vienen, eso que te dice el enemigo es falso, no es cierto. Y aunque pareciera como que fuera real, son falsos y hay que vencerlos y no dejar que Él destruya entonces nuestra fe, nuestra identidad y nuestra comunión con Dios. Amén. Hay que cambiar entonces nuestro enfoque de lo que el enemigo está diciendo y buscar la verdad de Dios. Y hay una tercera voz y es la voz de la cultura y las opiniones humanas. Y nosotros le pusimos que es la voz del mundo. Y en primera de Samuel 15:24, aquí está hablando de Saúl, del rey Saúl. Y para darte un poquito, un contexto de lo que era Saúl, Saúl fue escogido para ser el rey en ese entonces. Pero dice ahí en el versículo 24 que Saúl le dijo a Samuel, he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a su voz. ¿Qué pasó aquí? Saúl desobedeció la voz y el mandato de Dios. Le había dicho de que tenía que destruir cuando fueron a conquistar, tenían que haber destruido todo lo que había ahí de los amalecitas. Pero el pueblo le empezó a decir, no, pero mira, todo esto que se ve bueno, lo podemos usar para darle sacrificio a Dios. Ya saben, esas voces que te dicen, no, mira, te conviene hacer esto te va a salir mejor. Bueno, el pueblo convenció a Saúl, él escucha la voz, aun cuando Dios le había dicho, no guarden nada, destruyan todo. Él dice, pues no, es que el pueblo me dijo que hiciera esto, y entonces él cae en desobediencia y por esa causa vemos de que él pierde su reinado, por haber escuchado la voz del pueblo. Y muchas veces nosotros escuchamos las voces, otras voces de los amigos, de lo que dicen las noticias, de lo que hoy en día se escucha, y tomamos decisiones y desobedecemos a lo que Dios dice. ¿Y cómo suena esa voz hoy en día? ¿Cómo suena la voz de la cultura, la voz de las opiniones humanas? Tal vez te van a decir, no seas tan radical, todos lo hacen. ¿Has escuchado eso? Ay, si todo el mundo lo hace, ¿qué tiene de malo? También lo puedes hacer tú. O te dice, si eso te hace feliz,
Ay, eso es bueno, hazlo, porque eso te hace feliz. O tal vez te dice, ay, la Biblia está desactualizada. Relájate, no seas tan espiritual, no seas tan religioso. Esa es la voz que te está diciendo el mundo. O tal vez te está diciendo que tu verdad es válida aunque no coincida con la Biblia. Lo que tú dices, eso está bien. Si tú lo dices, así debe ser. O tal vez te dice, no hables de eso porque vas a ofender a la gente. Tienes que quedar bien con todos, aunque vaya en contra de lo que dice Dios. Eso es lo que dice la voz del mundo. O tal vez dice, ¿qué va a pensar la gente si haces esto? Si vas ahí. Entonces, esa es la voz del mundo. I'm going to go in English for this. So, the world is the complete opposite of what God El says. mundo es el opuesto de lo que Dios dice. If we go to 1 John 2:15-16, it says, "Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life, comes not from the Father, but from the world." No améis al mundo ni las cosas que les ofrece, porque cuanto aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues eso es del mundo, solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Now, the world system is based off your own priorities or whatever the morals are of people that aren't Christian. El mundo viene por las prioridades y los morales que el mundo dice. There's philosophies of what is right and what is wrong, La filosofía de lo que es bueno y de lo que no es. but it's not built upon what the Bible says. Pero no está edificado en lo que dice la palabra de Dios. So the world tells you, oh, if you want to be at the social standard, you have to have this much money. Si tú quieres ser como el centro de todo, tienes que tener esta cierta cantidad de dinero. You have to look a certain way Te tienes que ver de cierta manera, in terms of like beauty standards. de acuerdo a los estándares de belleza. Or they tell you, no, like on the weekends you need to go party. O te dice, en los fines de semana tienes que ir a hacer fiesta. And what people don't realize Y lo que la gente no se da cuenta, is that everything the world says is to bring you down. todo lo que el mundo te dice es para desanimarte. The world tells you, oh, go party. Ve a las fiestas. You can't go to church, you need to go to work and make more money. No tienes que ir a la iglesia porque tienes que ir a trabajar y hacer más dinero. Work out, you don't look good enough. Haz ejercicio porque no te ves bien. And yes, maybe for a certain amount of time you'll feel good about yourself, Y tal vez por un momento te vas a sentir bien, but the world goes up and down. pero el mundo está de arriba abajo. It's not consistent, No es consistente, but God is pero consistent. Dios es consistente. The Bible La Biblia tells us nos dice that God will fulfill all the promises that He has given. que Él va a suplir y cumplir todas las promesas. He will provide, Él va a proveer, He will always love you, Él siempre te va a amar and He will always use you for His kingdom. y Él siempre te va a usar para su reino. Even when the world tells you, well, you did this on the weekend, you can't be a Christian. Aun cuando tú haces algo y Él te dice, hey, hiciste esto el fin de semana. But if you really give up your sins and you take it to the cross and surrender it, Pero cuando tú traes tus pecados y lo rindes a la cruz, God can use you in unimaginable ways. Dios te puede usar de una manera increíble. And so when you believe that in your brokenness you can't be used, Cuando tú crees en eso de que no puedes ser usado por Dios, God will use you even more, Dios te va a usar aún más. because your testimony Porque tu testimonio, will bring people to the feet of God. porque va a traer a la gente a los pies de Dios. So no matter what the world tells you, No importa lo que el mundo te diga, what the Bible says is the truth. lo que la Biblia dice es la verdad, It's the life. es la vida. And it's the way that of our life that we have to represent.
Y es como nosotros tenemos que representar nuestra vida. And sometimes people say, well, that's boring being a Christian. Y tal vez la gente dice, ay, eso es aburrido ser cristiano. But let me tell you, it's not boring. Pero déjame decirte que no es aburrido. Sometimes you think the things of the world will bring me joy, Tú piensas que las cosas del mundo te va a traer but gozo, that joy never lasts. pero ese gozo no dura. But if you have joy in God, Pero si tienes el gozo en Dios, you will always be happy. siempre vas a estar Even in contento. your brokenness, Aún en tu quebranto, God will bring joy to your life. Dios va a traer gozo a tu vida. Amén. Entonces, ¿cómo cerramos esa voz? Hay que temer a Dios más que a los hombres. Hay que buscar agradar a Dios, no a la multitud. Hay que rodearnos de las personas que hablan conforme a la palabra, no a lo que está de moda. Y afirma tu identidad a lo que Dios dice, no en lo que el mundo opina. Romanos 12:2 dice, no se conformen a este siglo. No hay que conformarnos a lo que el mundo hoy en día dice, sino que hay que renovar nuestra mente, esos pensamientos, esas ideologías, esas filosofías que el mundo tiene y traerlo a la verdad que es la palabra de Dios. Hacer lo que a Dios le agrada, eso va a traer ese, y ahí va a decir yo también fulfillment, va a traer esa llenura de parte de Dios a tu vida cuando escuchas la voz de Dios y no la voz del mundo. Y por último tenemos la voz más importante y que es la que necesitamos escuchar, y esa es la voz de Dios. Dile al que está a tu lado, la voz de Dios. Esa es la que tú tienes que escuchar, porque la voz de Dios es tu mapa, es tu propósito, es tu guía. Mira, 1 Samuel 3:10 dice, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Aquí vemos de que Dios le llama a Samuel 2 veces y no fue porque se le olvidó, no fue porque, quiero pronunciar el nombre de Samuel porque me gusta, sino que lo hizo porque quería hacer un énfasis de amor y llamado para Samuel. Cuando Dios llama a Samuel, que era un niño, si tú no recuerdas esta historia, vas a tener que ir y leerlo completamente. Pero Samuel era un niño que su mamá Ana lo dedicó y lo llevó al templo desde pequeño. Pero en ese entonces el profeta Elí como que había escuchado otras voces, no la voz de Dios, y entonces estaba dejando que sus hijos hicieran lo que quería. Y Dios dijo, no, pues no podemos seguir así, tengo que traer a alguien, tengo que llamar, escoger a alguien que sepa escuchar mi voz y que la obedezca. Y vemos de que Dios llama a Samuel para que pueda servirle, y en esa noche, cuando él estaba dormido, al principio él no sabía qué, y él dice que corrió a donde el profeta y le decía, ¿me llamas? Y él dijo, no, yo no te he llamado, vete y duerme. Y otra vez escucha la voz que le dice, Samuel, Samuel, y vuelve a levantarse, ¿me has llamado? No, bueno, las 3 veces que fue, al final el profeta le dice, la próxima vez que escuches esa voz, di, heme aquí, háblame. Y eso es lo que nosotros necesitamos cuando tú escuches la voz de Dios, cuando tú estás ahí que te está diciendo algo Dios, dile, Señor, escucho tu voz, pero quiero ser obediente. Porque no solamente fue a Samuel, y yo me di la tarea de investigar porque Dios por lo general llamaba y les decía 2 veces su nombre. Samuel, Samuel, a Moisés también. En Éxodo 3:4, cuando Dios lo escoge para llamarlo a que libere al pueblo de Dios en la zarza de fuego, también lo llama y le dice, Moisés, Moisés. Yo no tengo voz así de locutor, pero así como esa voz de Moisés, Moisés, ¿no? Abraham también, Abraham cuando lo detiene justo antes de sacrificar a su hijo Isaac, también le dice, Abraham, Abraham. A Marta, Marta, ¿cuántos se acuerdan de Marta, Marta? Marta, Marta, afanada estás. Porque Dios también, Jesús quería redirigir su atención a lo que era verdadero. A veces estaba tan ocupada en hacer cosas en lugar de buscar, de escuchar la voz de Dios. Saulo, Saulo, ¿recuerdan ese? Cuando lo confronta para que su vida fuera transformada,
para ahora ser Pablo. Entonces, cuando escuchamos 2 veces, lo que está diciendo es de que para redirigir, para afirmar nuestra identidad, para revelar el propósito y proteger. Y él lo repite nuestro nombre porque es urgente lo que le está diciendo. Porque él está llamándote para un propósito, para que él te está mostrando su amor y porque él quiere llamarte para que tu vida sea transformada. Y esa voz de Dios se escucha claramente, pero es sensible en lo espiritual también. Cuando la voz de Dios se va a escuchar porque te confirma tu identidad, tu propósito, tu dirección, va a traer paz a tu vida cuando tú te sientes desafiado. Nunca va a contradecir la palabra de Dios, eso tenlo por seguro, que cuando tú tengas una duda si esa es la voz de Dios, si es la voz del mundo, si es la voz del enemigo, si contradice la palabra, no es de Dios. Mira al que está a tu lado y voltéalo a ver si a qué voz está escuchando. Dile, la voz de Dios nunca va a contradecir lo que dice su palabra. Por eso él decía, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Somos obedientes, podemos confiar de que es nuestro mapa a seguir. So how can we hear and listen to the voice of God? ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? We have to create that intimate relationship with Him. Tenemos que crear esa intimidad, una relación íntima con Él. And this isn't, oh, I go to church on Sundays. Y esto no es solamente decir, voy el domingo a la iglesia, I go to youth group on Tuesdays. voy a la reunión de jóvenes los martes, I go to the women's group on Thursday. o voy los jueves al grupo de mujeres, Oh, and I go to the events that the church o holds. voy a los eventos que la iglesia tiene. But do you really have an intimate relationship Pero en with Him? realidad tienes una relación íntima con Dios. Yeah, maybe you go to all these events and these different groups, but do you really read your Bible? Tal vez tú puedes ir a todos estos eventos, pero en realidad estás leyendo la Biblia. It's no use if you're just going to these groups and receiving and then you don't apply it to your life. No tiene resultados si solamente vas a estas reuniones, escuchas, pero no lo pones en práctica en tu vida. You have to be able to create this intimate and secret relationship with God. Tienes que alimentar esa relación con Dios en tu intimidad. And when I say secret, I don't mean hiding it from people. Cuando digo secreto, no estoy diciendo de esconderlo a la gente. In the Bible, it talks about a secret as in something that only comes from you and God. It's between you two. El secreto en la Biblia habla cuando es algo que viene entre Dios y tú. It's not between you, God, and your mom No es entre Dios, a ti y tu mamá, or your dad o tu papá, or your siblings. o tus hermanos. It's a relationship that you create with God. Es una relación que tú creas con Dios. And for so long, growing up as a pastor's kid, Por mucho tiempo, creciendo como hija de pastor, I believed in the God that my parents believed in. creí en el Dios que mis papás creían. I never really created that intimate relationship. Nunca alimenté o hice esa relación íntima con Dios. So I would say, God, but I do all this. Why is nothing happening? Señor, yo hago todo esto, pero ¿por qué nada sucede? It's because I didn't have that relationship with Him. Porque yo no tenía una relación con Él. I believed what my parents told me, Yo creía lo que mis papás me decían, not what the Bible says. no lo que la Biblia decía. And yes, my parents preach about the Bible, but it's different when you have that Sí, mis relationship. papás predican acerca de la Biblia, pero es diferente cuando tú la lees. And so we also have to be able to have a heart that wants to listen and that is obedient. Tienes que tener un corazón que sea obediente y escucha. Now, sometimes, like my grandpa says, God won't be like, Vanya. Así como dice mi abuelito, la voz de Dios no necesariamente va a decir, Vania. Maybe it can, I mean, who Tal knows? vez puede, quién sabe, But it can be in the spiritual, pero puede ser en lo espiritual, it can be in your dreams, or puede ser visions, en los sueños, en las visiones, or through your devotional and o a través de relationship with Him. tu devocional y relación con Dios. And when we hear that voice of God, Cuando escuchamos la voz de Dios we have to be, okay, God, I'm here. y tenemos que decir, ok Dios, aquí estoy. Your servant hears you.
tu siervo escucha. And it's not just, oh, we listen and then we don't act on it. Y no solamente escucho, pero no hago lo que tengo que hacer, Because then there's no use. porque eso de nada sirve. So you have to actually act on what God is telling you to do. Tienes que actuar en lo que Dios te está diciendo que So in hagas. James 1:22, En Santiago 1:22 it says, do what God's teachings say. Don't just listen and do nothing. When you only sit and listen, you are fooling yourselves. no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Ouch. Yep. Ouch. So we have to be able to act. Necesitamos actuar. Nothing will come from it if you don't act. Nada va a venir si tú no lo accionas. God places these things in your life Dios lo pone en tu vida to bless you, para bendecirte, to use you. para usarte. But if you don't act on it, Pero si no accionas en ella, it's like if you get a new phone and never use it. es como que agarres un nuevo teléfono y nunca lo uses. Imagine getting the brand new iPhone and you just leave it in your living room and don't use it at all. Imagínate que acabas de agarrar el nuevo iPhone, pero lo guardas y lo dejas en la sala y nunca lo usas. Or people get like their dream cars and they don't use them. O las personas que agarran el carro de sus sueños y nunca lo usan. Or like some people who get brand new shoes that are like $500 and never wear them. O los que agarran esos zapatos que cuestan como $500 pero nunca te los pones. It's the same thing, but in a biblical term. Es lo mismo pero en el término bíblico. God places this in your life. He gives you these instructions Dios lo pone en tu vida y te da estas instrucciones to act on them. para que las acciones. Amén. Entonces, vamos a buscar una intimidad constante con Dios, vamos a ser obedientes en nuestro corazón, vamos a filtrar esas voces de acuerdo a lo que dice la palabra y no solamente vamos a ser oidores, pero vamos a ser hacedores de la palabra. Y en medio de todas estas voces que hemos escuchado, la voz interna, la voz del mundo, la voz del enemigo, vamos a escuchar la voz de Dios, porque esa es la que te va a llevar a la dirección correcta, al propósito que Dios tiene para tu vida, a que tú tengas éxito en todas las cosas si tú aprendas a escuchar la voz de Dios y cierras tus oídos a las otras voces de Dios, porque a las otras voces que están ahí peleando para la voz de Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Y te vamos a pedir que tú te pongas de pie ahí donde tú estás, porque Dios te está llamando el día de hoy y no es una coincidencia que estás escuchando repetidamente eso que Dios te está hablando, eso que necesitas cambiar, esas voces que necesitas cerrar tus oídos. Él lo está diciendo constantemente, así como le dijo a estos hombres 2 veces su nombre. Dios te está dando oportunidad y te dice, no sé, Miguel, Miguel, o Ernesto, Ernesto, o Mariana, Mariana, te está hablando y te está diciendo, necesitas cerrar tus oídos a esas otras voces y abrir tu oído y obedecer a la voz de Dios, a eso que Él te está mandando a que accionemos, a que hagamos. Porque tal vez hay voces que han sido más dominantes en tu vida, tal vez pueden ser las internas o la voz del mundo. O la voz del enemigo ha sido una voz más dominante en tu vida, pero hoy el Señor te está llamando. ¿Cuál necesitas silenciar? Reflexiona ahí donde tú estás. ¿Cuál es esa voz que tú necesitas silenciar? ¿Cuál voz necesitas volver a responderle a Dios? ¿Cómo tú vuelves a Él? Salmos 95, 7 al 8 dice, si oyen hoy su voz, no endurezcan su corazón. Y hoy es una buena oportunidad para decirle, Señor, ya no voy a seguir endureciendo mi corazón, no voy a cerrar mis oídos a tu voz, pero sí las voy a cerrar a otras voces que no vienen de parte de ti. Y ahí donde tú estás, si tú quieres cerrar tus ojos y darle todo tu enfoque a la voz de Dios y que tú puedas decirle, Señor, hoy venimos ante ti con un corazón sincero, reconociendo que muchas veces hemos prestado oído a otras voces, a la voz interna, a las voces equivocadas, a las voces del mundo, a la voz del enemigo.
Pero hoy, Dios, queremos escucharte a ti. No queremos escuchar la voz interna que nos deja que seamos guiados por el temor, por la duda, por las emociones, por el cansancio. No queremos ser guiados por la voz del enemigo que confunde, que susurra mentiras, acusaciones a nuestra vida. No queremos seguir la voz de la cultura, del mundo, de las opiniones que nos presionan a que agrademos a otros en lugar de obedecer a ti. Hoy, Señor, te pedimos, Espíritu Santo, y ahí donde tú estás, dile: Espíritu Santo, silencia todo ruido que no provenga de ti. Queremos ser como Samuel, que con humildad, que con esos oídos abiertos dices: háblame, Señor, que tu siervo escucha. Queremos ser obedientes a lo que tú, Señor, quieres dirigirnos. Enséñanos a distinguir esas voces de las voces internas, de las voces exteriores. Háblanos, danos un corazón que está listo, que está dispuesto a obedecer tu palabra, a obedecer tu voz. Señor, que cada día podamos afinar nuestros oídos a tu palabra, a tener una relación personal contigo, a que esa voz que cuando nos hablas podamos ser obedientes y que podamos cumplir y que esa palabra de Juan, de mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y me obedecen, que la podamos vivir en nuestras vidas. Somos tus hijos amados, tus hijos que tú tienes un propósito y queremos oír tu voz y obedecerte, y que tú nos puedas conocer, que tú puedas decir: sí, este es mi hijo amado, sí, este es mi siervo fiel, sí, este es mi amado, el cual obedece, el cual yo tengo un propósito para su vida. Tu voz será nuestro mapa, tu voz será nuestra brújula, nuestro norte. Nosotros queremos obedecerte y llegar hasta lo que tú tienes para nosotros. Sintonizar nuestros oídos a tu voz, Dios. Gracias te damos, Señor, y no queremos abrir nuestros oídos más a otras voces, sino que solamente a tu voz. Pero hoy yo quiero hacer una oración para aquellos que todavía no han recibido a Jesús en su corazón. Que tal vez tú has escuchado todo esto que hemos hablado y te hemos dicho la importancia de escuchar las voces correctas, pero tú dices: bueno, ¿cómo yo puedo asegurarme de que estoy escuchando la voz de mi Padre? ¿Cómo yo puedo ser esa oveja que dice Juan: mi oveja escucha mi voz? La única manera es cuando tú lo recibes en tu corazón, cuando tú tomas la decisión de decirle: Señor, yo te recibo como mi Señor Jesucristo, como al único que voy a escuchar la voz y obedecerla para vivir y tener esa vida eterna, esa vida plena. Si tú eres esa persona que hoy quieres tomar la decisión de decir: yo quiero escuchar y seguir la voz de Dios, te voy a pedir que tú levantes tu mano rápidamente, solamente para que nosotros podamos orar. Amén, ya vi tu mano ahí. Si tú eres esa persona, solamente queremos saber para orar por ti. Tú quieres hacer esa decisión de entregarle su vida a Cristo, levanta ahí tu mano. Vamos a orar por ti, amén. Ahí también tu mano. Esta es la mejor decisión que tú pudiste hacer. Y ahí donde tú estás, juntos todos como familia, vamos a orar y vamos a declarar la verdad de Dios. Y vas a decir conmigo: Señor Jesús, hoy reconozco que te necesito. Creo que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste para darme una nueva vida. Te pido perdón por todo lo que he hecho y que me ha alejado de ti. Y hoy decido entregar mi corazón. Te abro la puerta de mi vida. Te recibo como mi Señor y Salvador. Y desde hoy en adelante quiero caminar, obedecer y escuchar tu voz. Ayúdame a conocerte más cada día, a crecer en tu palabra y a vivir como tu hijo. Gracias por amarme. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Y de hoy en adelante escucharé tu voz
y te seguiré. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, bienvenido. Dale un fuerte aplauso al Señor. Le damos la bienvenida a esas personas. Si tú hiciste esta oración, aquellos que están conectados, mándanos un mensaje. Queremos orar, queremos estar ahí contigo en este proceso de caminar en la fe y escuchar la voz de Dios. Y voltea al que está a tu lado y dile: seguimos la voz de Dios. Amén.